es muy fuerte hablar de un aborto voluntario cuando hay un montón de cosas alrededor que nos hacen llegar a ese lugar, ¿no? Bueno, yo tuve un aborto voluntario y para mí fue muy, muy doloroso. O sea, para mí era como algo muy normal, muy común hablar de aborto. Mis amigas, mi familia, muchas mujeres a mi alrededor habían abortado. Ujú. Y para mí era algo como cotidiano, como no era este discurso de estar a favor o en contra, sino solo eran los abortos. Y cuando me tocó vivirlo a mí fue muy duro porque me dolió muchísimo. Fue muy... pensaba que yo me estaba quedando loca porque nunca había escuchado a nadie hablar sobre que un aborto dolía o que había una pérdida o qué pasaba después de un proceso médico. Claro. Y entonces yo busqué ayuda, nadie hablaba de esto, nadie decía nada y entré a una terapia psicológica con una terapeuta que decía que era feminista, con perspectiva de género y Ujú. todo esto. Y cuando llego a la terapia me dice, estás romantizando todo esto. Ok. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Ultrasonido. Hoy estoy muy emocionada por el tema que vamos a tratar, porque es un tema, en principio, un tema muy tabú, algo que nos cuesta mucho trabajo compartir, que es difícil, pues poner este tema en la mesa, y es el aborto, y sobre todo llevarlo a un tema que va más allá de la decisión de poder o no abortar, sino lo que implica esta decisión. Y para eso está hoy como invitada Ixel. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar en específico del duelo que sucede en un aborto voluntario, ¿no? Sabemos que los abortos pues suceden de muchas maneras, ¿no? Ya tuvimos aquí un episodio muy bello en el que pues me compartieron, ¿no? Y fue un episodio muy lindo hablando de cuando existen los duelos perinatales, ¿no? Y gestacionales. Pero acá es otro tema, ¿no? Que sí tiene que ver, pero justo como que cuesta mucho entrar a un tema, pues un poco bastante complejo. Sí, Así sí. que agradezco muchísimo que estés aquí. Sé que no vives aquí en la Ciudad de México. Y cuando yo te escribí para invitarte y me dijiste, estoy esta semana, me encantó. Dije, así es como suceden las cosas, que todo se acomoda para que tú puedas estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por invitarme y también por abrir este espacio y por dar visibilidad y voz también a este mensaje que vamos a dar ahora. Muchas Justo gracias. algo que, no, de verdad, creo que el poder empezar como mujeres a compartir temas que antes no, pues de por sí yo creo que es complejo, ¿no? Abrir esa conversación que muchas veces se queda, ¿no? Hablando del aborto, en una cuestión legal, ¿no? De que sea legal, de que sea pues seguro, ¿no? Que las mujeres lo puedan hacer si así lo deciden. Y hay algo que yo vi que me llamó mucho la atención, que tú compartiste a través de las redes, el que hay que cambiar la forma de llamar abortos voluntarios. Mm. ¿Por qué? Ok. Bueno, justo estamos hablando, abriendo este tema de que si son, qué tan voluntarios son o qué tan atravesados por las circunstancias son, ¿no? Ya, bueno, yo pasé por la experiencia de un aborto voluntario, ahora lo vamos a llamar Ujú. voluntario, pero conforme avance la plática vamos a ver si cambia o si Ujú. las mujeres que nos están escuchando les resuena y también cambia ese concepto, porque es muy fuerte hablar de un aborto voluntario cuando hay un montón de cosas alrededor que nos hacen llegar a ese lugar, ¿no? Bueno, yo tuve un aborto voluntario y para mí fue muy, muy doloroso. O sea, para mí era como algo muy normal, muy común hablar de aborto. Mis amigas, mi familia, muchas mujeres a mi alrededor habían abortado. Ujú. Y para mí era algo como
como cotidiano, como no era este discurso de estar a favor o en contra, sino solo eran los abortos. Y cuando me tocó vivirlo a mí fue muy duro porque me dolió muchísimo. Fue muy... pensaba que yo me estaba quedando loca porque nunca había escuchado a nadie hablar sobre que un aborto dolía o que había una pérdida o qué pasaba después de un proceso médico. Claro. Y entonces yo busqué ayuda, nadie hablaba de esto, nadie decía nada y entré a una terapia psicológica con una terapeuta que decía que era feminista, con perspectiva de género y todo esto. Y cuando llego a la terapia me dice, estás romantizando todo esto. Ok. Y entonces yo dije, sí, entonces la que está mal sí soy yo, porque si una profesional de la salud ya me dijo que todo lo que estoy sintiendo no es lo correcto o no está bien, entonces sí, yo estoy mal. Y ahí fue como que... Me lleva a pensar que tal vez lo normal, lo que tal vez debería de sentir una mujer que decide no continuar con un embarazo como tú lo decidiste, entonces pierde un poco el derecho de sentirse triste y que tal vez solamente es una cuestión de culpa, ¿no? Sí, claro. Y hablan de esta culpa como si fuera una culpa solo social. Y entonces, como es una culpa social, te echan la culpa por sentir culpa y todo se vuelve muy... pues muy revuelto en lo que sientes, porque bueno, no solo es que sientas tristeza, dolor, arrepentimiento y al mismo tiempo alivio, entonces es un montón de contradicciones que no caben dentro de una cajita o no caben dentro de algo ya estructurado. Muchas veces lo hemos llamado que este duelo o lo que se siente después del proceso médico es el tabú del tabú. Porque ahora, aunque se hable mucho de aborto voluntario, solo hay dos discursos, estar a favor o estar en contra. Y las mujeres que lo vivimos estamos ahí en medio, en un montón de colores, como que se ven blanco y negro, y ahí en medio hay un montón de colores, entre sentirse bien, mal, alivio, culpa, arrepentimiento, y todo eso es totalmente válido. Claro, porque además algo que a mí me hizo pensar cuando leo, ¿no? No es voluntario necesariamente, claro, porque muchas mujeres toman esa decisión. ¿Por qué? Porque en un estudio te dicen, ¿sabes qué? Que tiene, no sé, tal enfermedad, ¿no? Y va a ser compleja su vida, entonces tal vez hay que terminar, ¿no? Con el embarazo y tomar esa decisión. Eso es como una posibilidad. Una posibilidad, ¿no? Sí. Otra es también la edad, ¿no? Claro. La edad de la mujer. Que puede ser muy joven o ya como un poco más grande. Y bueno, ahí también, por ejemplo, entran un montón de cosas. En Latinoamérica mucho es la precariedad económica, que no tienen un lugar, una casa, un trabajo, las condiciones económicas no son viables. Otra también muy importante es la pareja, que la pareja muchas veces no quiere hacerse responsable de todo. Y muchas mujeres pues no tienen las posibilidades de afrontar un embarazo y una vida nueva solas. La escuela, el trabajo, son un montón de cosas que afectan directamente a la decisión. O sea, a las mujeres que he acompañado, muchas dicen, es que sí quería, pero si continuaba con el embarazo, perdía mi trabajo, perdía mi casa, Siempre hay ahora me siento un poco enojada con esto de decidir un embarazo o decidir otra cosa, ¿no? Como claro. Que las mujeres siempre estamos en esa disyuntiva de elegir una cosa u otra, porque las dos cosas a veces es totalmente difícil y inhumano y precario, y las condiciones que ahora vivimos en este planeta, porque no solamente es de Latinoamérica, ¿no? Sino de un montón de realidades de mujeres, nos lleva a siempre estar cuestionando esto de
si esto, o esto. Claro, no es tan romántico, ¿no? La maternidad no es nada romántica, ¿no? A mí a veces me gusta romantizar un poco mi vida porque es una forma para mí como decir, ok, voy y claro, ¿no? Yo como mamá soy feliz en muchos momentos, pero es rudo, ¿no? Sí. Y muchas mujeres dicen que aman a sus hijos, pero odian la maternidad, ¿no? es que es muy ruda sí. y generalmente muchas, bueno, no muchas, pero algunas amigas que me preguntan, oye, ¿qué onda? ¿No? Y que se están cuestionando, pues si yo les digo, si no lo tienes muy claro, pues no elijas ese camino porque es muy rudo, ¿no? Y me llama mucho la atención que pues también la sociedad y el sistema pues no nos apoya mucho, pero entonces se juzga cuando la mujer toma decisiones de este tipo. Ay, sí, o sea, bueno, nosotras hemos formulado como una línea del tiempo de que es un proceso de aborto voluntario, porque no solamente es un proceso médico de ir a la clínica o ahora muchas mujeres lo hacen en sus casas con pastillas, pero ¿cómo es un proceso de aborto voluntario? Y bueno, nosotras empezamos a contar desde cómo nos relacionamos con nuestra fertilidad, que es muy importante que nosotras podamos conocer eso. Y muchas mujeres no lo conocen, no saben su ciclicidad, no saben qué es la ovulación, solamente nos enfocamos en la menstruación, ¿no? Pero pues es un abanico muy, muy grande lo de nuestra fertilidad, y nuestra fertilidad no es solo para tener hijos y reproducirnos, sino es pues es nuestro signo vital de nosotras, y aparte da un montón de información de cómo somos. Y somos cíclicas, cada etapa del ciclo somos una persona diferente en cómo piensa, en cómo come, en cómo se relaciona con otras personas. Y eso nos tienen súper oculto eso. No, cuando se inventaron los anticonceptivos hormonales, dijeron que era para la liberación de la mujer, ¿no? La liberación sexual de la mujer. Y claro que no, es para la liberación sexual del hombre, porque todos estos métodos anticonceptivos hormonales lo que hacen es apagar nuestro ciclo, apagarnos, que es una castración química. Okay. Y eso cómo nos afecta a nosotras las mujeres, cómo nos rompe nuestra ciclicidad y nuestra vida total de mujeres. Entonces muchas mujeres no saben esto y llevan su fertilidad de una manera que no es buena para ellas. No, o sea, definitivamente toda la cuestión anticonceptiva pues está mal guiada en el sentido que por qué los hombres no tienen, no sé, como la posibilidad de decir, yo necesito, ¿no? Cuidar, no quiero ser padre, pues entonces yo tomo esa decisión y el control sobre mi cuerpo y entonces que haya, ¿no? Medicamentos anticonceptivos, para los hombres. No existen. No. Y eso está muy cañón. No puede ser posible que hoy en día siga sin existir un anticonceptivo para los hombres. Para nosotras, sí, como que se nos ha hecho que es algo que nosotras tenemos que controlar, que es nuestra responsabilidad nada más. Y es un peso bastante duro porque además lo estabas ahorita mencionando, nos repercute en nuestro cuerpo. En nuestro ser mujeres, completamente, en todo, la psique, los pensamientos, las emociones, todo. Y bueno, algo que recalcar aquí fuerte es que los hombres son fértiles 24/7, los 365 días del año. Y las mujeres, nuestro óvulo, el que sale en este ciclo, solamente es viable de 12 a 24 horas. Y por esas 12 a 24 horas nos tenemos que cuidar todo un mes. Ajá. Ya, bueno, esto también de cuidar la fertilidad, o sea, de que nosotras somos las responsables, se ve la fertilidad como algo malo, como que, no, cuídate, porque te puedes embarazar, o sea, como si eso fuera lo peor, ¿no? Claro. Y nuestra fertilidad, ¿no? Es magia, es algo increíble que nos conecta a nosotras las mujeres con la tierra, con el cielo, con la luna,
con un montón de cosas que al reprimirla, pues por eso hay tantos problemas ahora en las mujeres, de un montón de enfermedades autoinmunes, de desbalances hormonales y todo esto que está muy duro que ahora tenemos que vivir las mujeres. Claro, y que después también se vuelve más complejo toda la parte cuando uno realmente pues dice, sí, estoy preparada, sí estaba dentro de mis planes el ser madre, ya no es tan fácil, ¿no? Sí, después de todo lo que le hemos echado a nuestro cuerpo de... Oye, perdón. No, quiero así regresarme un poquito, porque lo platicamos antes de que empezáramos a grabar, pero para que la gente también te conozca un poco más. Me estabas diciendo, tú eres bióloga, me decías. Ah, yo soy bióloga. ¿Cómo es que de ser bióloga y de lo que estabas tú haciendo de manera profesional, llegas a este punto de acompañar mujeres en este proceso de un duelo a partir de un aborto voluntario? ¿Y por qué es importante acompañar este tipo de duelo? Que yo la verdad es que no lo había escuchado. Bueno, yo estaba por entrar a la maestría y mi idea de éxito y mi idea de que yo quería hacer en la vida, pues ser una científica muy reconocida y escribir muchos artículos científicos de biología, de algas, que es lo que más me gusta a mí, los hongos y las algas marinas. Y justo ahí me embaracé. Y entonces... todo cambió, todo cambió. Seguí con mi carrera científica, pero al mismo tiempo me di cuenta que ya no era algo que yo quería, que yo deseaba, como que toda mi vida y todos mis sueños cambiaron. Y bueno, te contaba hace ratito que busqué ayuda y no la tuve. Al principio, cuando esta psicóloga me dijo esto, pues me sentí triste y me sentí como que yo era la del problema, porque nadie estaba hablando de eso, entonces yo era la verdadera problema. Pero después encontré a Eva Puig de Proyecto Cora, que ella está en España, y le pasó esto mismo. Ella es una filósofa que hace muchos años tuvo un embarazo, un aborto, buscó ayuda, no la encontró, y entonces ella dijo, yo voy a escribir los libros que necesito en este momento. Claro. Y entonces ella tiene un libro que se llama Cartas íntimas tras un aborto voluntario, que habla de todo esto que se siente después de abortar. Y cuando yo lo leí dije, wow, o sea... Claro, lo que te hacía sentido en ese momento. O sea, yo todo esto que estoy leyendo es lo que yo quería decir y no sabía cómo decirlo. Puso en palabras todo esto, toda esta contradicción y todo esto que se sentía. Y dije, wow. Y entonces ella también acompaña a mujeres en sus duelos por aborto voluntario. Pero bueno, las mexicanas o las latinas, acceder a un acompañamiento de una persona europea es muy difícil porque allá se cobra en euros y claro. Es muy difícil. No, y siento que es complejo también en el sentido que pues no muchas psicólogas o psicólogos pues tienen también esa apertura de decir, claro, es un duelo, no porque lo hayas decidido, no quiere decir que no te dolió la decisión y que además, pues sí, tus hormonas cambiaron. O sea, no importa no en qué momento tomaste la decisión, tu cuerpo cambió, sí, claro, ¿no? Tu cerebro ya tuvo otras conexiones, tus hormonas, tu ciclo. Todo. Sí, o sea, algo ya pasó por todo tu ser. Sí, y bueno, yo busqué el acompañamiento con Eva, transité mi duelo, que yo pues sentí que tuve un duelo muy difícil y muy doloroso. Bueno, muchas lo tienen igual así, pero pues no es tan fácil hablarlo ni verlo, es muy difícil. Y bueno, Eva también tenía un grupo de mujeres que se llaman las Apolo, que son mujeres de todo el mundo que se reúnen a hablar sobre sus duelos por aborto voluntario. Entonces ahí empecé a ver que pues muchas mujeres pasábamos por lo mismo, que estábamos en el mismo lugar
Y pues ahí fue cuando sentí este llamado de decir, creo que una de las cosas que quisiera hacer es ayudar a las mujeres y que no pasaran por la misma soledad o la misma incomprensión en la que yo me sentí en todo este proceso que es solitario, que duele. Y pues me formé en duelo gestacional. O sea, al mismo tiempo que llevaba mi carrera científica, me formé en duelo gestacional y perinatal para pues poder ampliar mis conocimientos en esta rama del duelo gestacional, porque las mujeres que abortamos voluntariamente también vivimos duelo gestacional, que es justo lo que hablabas ahorita, que hay un cambio total en nosotras. O sea, cuando se habla de aborto voluntario, nunca se habla de que pasamos por un embarazo. Y pasar por un embarazo desde el segundo uno te cambia todo, o sea, cambia tu cuerpo, tus pensamientos, tu espíritu, todo lo que eres cambia. Hay un libro que me gustaría recomendarles que es Neuromaternal, no sé si lo conoces. No, pero a ver, lo voy a anotar. Ok, Neuromaternal de la doctora Susana Carmona, que ella estudia el cerebro de las mujeres. Y este libro explica de manera muy que todas podemos comprender. Ella es neurocientífica. Ajá. Desde el segundo uno, cómo se va desarrollando un embarazo en nuestra mente y en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo y en todo lo que nos afecta. Y entonces cuando yo empecé a leer ese libro dije, claro, o sea, las mujeres que abortamos también pasamos por este proceso. Aunque nadie lo quiera ver, aunque nadie... Ni siquiera creo que es consciente para las mujeres que lo viven. Porque te comentaba hace rato, ¿no? Que tuvimos un día una plática aquí muy bella sobre el duelo perinatal, gestacional, que justo a mí pues sí, me llegó a fibras muy, muy sensibles cuando ellas me mencionaban cómo era importante no nombrarlo como una pérdida, ¿no? Sí, como la muerte, sino más bien como la muerte de un hijo. No importa en qué momento de la gestación sucedía. Y yo les preguntaba que qué pasaba cuando era de una forma voluntaria, ¿no? Porque creo que si bien hemos enfocado mucho de los esfuerzos, que está muy bien, en el sentido que sea legal, ¿no? Que las mujeres lo puedan hacer de una manera segura. Eso es muy importante, sí, claro. Porque también si no es de una forma segura, pues puede ser muy peligroso y causar la muerte de una mujer, ¿no? Y ellas me mencionaban que, bueno, tenía que ver con cada mujer, pero creo que en lo general, aún la mayoría, cuando piensa en eso como posibilidad o como la opción, tampoco están tan conscientes porque no nos lo han dicho, que no nada más es, bueno, voy, tomo la decisión, se lleva, ¿no?, a cabo algo médico, un proceso médico y ya, ¿no? Como que pareciera que ahí queda la cosa, pero no queda ahí. No, es que nos han dicho que un aborto no es nada, o sea, nos dicen es unas células, no era nada, pues sí, o sea, justo eso, que un aborto no es nada. Y las mujeres que lo vivimos es, ¿cómo no es nada? Y todo lo que estoy sintiendo, ¿a dónde va? ¿Dónde pongo todo esto? Si no era nada, ¿por qué me duele tanto? Claro. Y eso, perdóname, ¿te llega como sorpresa? ¿O fue algo que lo pensaste desde antes de tomar la decisión? No, claro que no. O sea, fue muy sorprendente que si todo el mundo me decía que no era nada o que, pues, la propaganda del aborto y todo esto dice que no es nada, ¿no? Que se entiende porque el Estado nos está dando permiso de decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra maternidad, y ahora decir que si ya nos dio ese permiso, pero ahora necesitamos permiso para un duelo, para un dolor, es muy complicado. Entonces sí fue muy sorpresivo para mí saber que eso que decían que no era nada, para mí en ese momento estaba haciendo todo y dolía muchísimo. Claro, no es nada más tomar una decisión de
hacer un tratamiento o no. Sí. Bueno, hace poquito estaba acompañando a una mujer que me decía que estaba muy enojada porque no le dijeron la verdad. Ok. O sea, que no le dijeron que podía pasar o como por todo este proceso, que todo el mundo justo solo dice eso, mi cuerpo, mi decisión, no es nada, un montón de cosas. Sí, como que sigues con tu vida, ¿no? Ajá, sí es normal, o sea, que dicen es más complicado sacarse una muela que hacerse un aborto voluntario. Y entonces entre todo este discurso de que no es nada, de que es muy fácil, de que pues sí, en este discurso, cuando ya lo haces y está doliendo, ahora, ¿qué hago con todo esto? Y entonces esta chica me decía, es que estoy muy enojada porque siento que me mintieron, siento que no me dijeron la verdad totalmente. Claro, ¿cuáles eran todas las repercusiones, no? Ajá. Bueno, que no sé si son o no son repercusiones, ¿no? Pero todo este discurso solo se encarga del proceso médico, sino ya que hay después ya no hay nada. Algunas personas han hablado de un síndrome post-aborto, pero bueno, no sabemos nada de eso porque no hay estudios respecto a eso. Nadie ha puesto como el foco claramente en qué pasa después. Sí hay algunos estudios, pero de estudios científicos, pero revisamos la metodología y hicieron las entrevistas en una clínica y te preguntan, ¿sientes culpa? ¿Sientes tristeza? Pues, ¿qué vas a decir en ese momento, claro, no? Claro que no, o sea, estoy totalmente convencida de mi decisión y todo. Para hacer esos estudios científicos y para obtener esa información se necesita ir más profundo, se necesita una contención profunda y que una mujer tenga la confianza de poder hablar contigo. No es solo tomar información por tomar información, ¿no? Claro, yo siento que también muchas mujeres que pasan por esa decisión no lo comentan, ¿no? Y a saber si siquiera lo comparten con la pareja, ¿no? Porque también muchas veces la decisión es individual, ¿no? La mujer lo decidió y a veces ni siquiera se comparte. Y algo que sí, también me genera como una duda. ¿Qué sucede con las y los médicos? O sea, ¿cómo funciona el hecho de ir con a una clínica? Perdón, es que sí, como no ha sido eso un camino para mí, claro. Tengo como mucha duda, ¿no? Me pregunto cómo es la reacción cuando tú le dices a una doctora, a un doctor, oye, no quiero seguir con este embarazo. ¿Cuáles son las opciones que te dan? ¿Cómo te tratan? Porque siento también que ahí hay pues un espacio donde también se genera mucha violencia hacia las mujeres. Bueno, ahora hay muchas opciones que utilizan las mujeres para interrumpir sus embarazos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay clínicas especializadas solo en la interrupción legal del embarazo, que son del sector salud. Pero bueno, esas clínicas, el 90% de las mujeres que las han utilizado reportan que viven violencia obstétrica, psicológica. Bueno, ¿cómo se llega ahí? Tú sacas una cita y llegas. Y bueno, pues como es una clínica ILE, no tienes que decir vengo a un aborto, ¿no? Sino ya es como obvio, claro, que vas a realizarte un aborto. Y bueno, pues todas estas instituciones públicas, bueno, si no son empáticos con una mujer que tiene un cáncer, que tiene alguna otra enfermedad crónica, menos son empáticas con una mujer que quiere interrumpir su embarazo. Entonces, muchas mujeres nos cuentan que, pues, que les dicen cosas feas, como de que es que me da un poco de pudor decir esto, porque pues todavía son estas frases que las decían hace en 1800, que decían que como porque abriste las piernas o tú te lo buscaste, que las revictimizan. O sea, porque muchas veces se cree que un embarazo no deseado o no planeado
que también ahí hay un montón de cosas en esto de un embarazo no planeado, no deseado, se cree que es culpa de la mujer, ¿no? De esto de la fertilidad. Y muchas veces las mujeres no es que hayan decidido embarazarse para luego ir a abortar, ¿no? Dudo que ese sea como el camino de cualquier mujer. Muchas mujeres están atravesando violencia Claro. de pareja, muchas mujeres falla el anticonceptivo que estaban confiando, un montón de situaciones, o que sí querían ser mamás, pero en último momento pasa algo que ya no les permite seguir con el camino, ¿no? No, o sea, yo pienso a veces en estas situaciones donde la calidad de vida hacia los bebés, los niños, es insostenible, Claro. ¿no? Va más allá de que una mujer tenga las ganas, ¿no?, de maternar, porque el sistema tampoco le va a apoyar a que pueda hacerlo de una manera digna. Sí, digna, ¿no? sobre todo. El otro día veía un comercial que me llamó mucho la atención y me pareció muy directo, y era de una niña que llegaba a un lugar y decía que quería adoptar, ¿no? Era una niña como de 13 años. Y entonces la chica le decía, es que no puedes adoptar. O sea, ¿pero por qué no? Porque, o sea, yo puedo, ¿no? O sea, si está una casa, si tengo las ganas de cuidar a un bebé. No, porque estás chiquita, ¿no? O sea, no puedes, es imposible. Tú no estás en condiciones de ser madre. Y luego llegaba una niña de 15 años y decía, vengo porque quiero abortar. Y entonces la mujer se le quedó viendo y le dijo, no puedes tomar tú la decisión porque necesitas tener 21 años. Era un comercial mexicano, ¿no? Uh-huh. O sea, a partir de la mayoría de edad de 21 años para tomar esa decisión y no sé qué. Y se veía a la niña como súper, pues una niña, ¿no? Que aún así la dejaba, o sea, la obligaban a ser madre y a la otra no. Exacto, entonces justo un poco se hablaba, bueno, lo que se estaba ahí exponiendo es por qué a una niña de 15 años la vas a obligar a ser madre, pero sería imposible que adoptara. Sí, claro. ¿No? Es como... Sí, está muy fuerte. No está siendo congruente, ¿no? Y no digo que, bueno, tendrían que a fuerza pasar por eso. Hay muchas cosas alrededor. Por eso me llamó tanto la atención cuando leí esto que tú estabas comentando, que se tenía que quitar a veces, tal vez, ¿no?, la palabra de voluntario, porque no es que una mujer lo quiera así, sino que es todo el alrededor, que no hay manera de llevar una maternidad digna. Sí, creo que la palabra más correcta en esto es dignidad. Y pues sí, o sea, en todo camino de decidir o no decidir o cómo decidirlo, pues sí, hay un montón de circunstancias, y cada circunstancia de cada mujer es diferente y única. Y pues bueno, te contaba de estas clínicas que son difíciles para asistir ahí. Ahora en el Seguro Social de México, en el IMSS, puedes ir a hacerte un aborto voluntario. Hay un chat que entras y ya como que te dicen qué hospital puedes ir y ya. O sea, como que es más fácil, pero al llegar a las clínicas sigue siendo muy difícil. O sea, sigue siendo muy difícil sostener a una mujer que está interrumpiendo su embarazo, porque están en un momento muy vulnerable. Y también existen muchas mujeres que están acompañando a mujeres desde su casa, que pueden tener acceso a las pastillas. Pero que también eso es como peligroso, ¿no? Pues no es tan peligroso porque las pastillas son totalmente seguras, o sea, por como expulsar y todo eso no es peligroso. Lo peligroso es que no hay un acompañamiento integral, que la mayoría de las mujeres lo hacen solas en su casa. Eso es lo más peligroso,
porque pone en riesgo lo emocional, ver lo que sale. Muchas veces las mujeres no están preparadas y las mujeres que las acompañan no les dicen qué van a ver, qué van a sentir. Y ver muchas veces lo que sale es traumático para muchas. Claro. Y aparte también depende de la semana en la que estén. A eso iba con que siento que, o sea, creo que es algo, pienso yo, que no debería de ser solo, pues sí, de hacerlo a alguien sola en su casa, Sí. sino que a fuerza tiene que haber un acompañamiento con una doctora, con un doctor que te diga justo el cómo, pues a tu cuerpo, pues no le va a hacer tanto, pues tanto daño, ¿no? De alguna forma, perdón, no sé si estoy diciendo cosas No, que me no, digas, no, ni al caso, no. No, es que... Pero siento que sí tiene que haber un acompañamiento, como dices, integral, sobre todo para mantener la integridad de una mujer en todos los sentidos, Sí, ¿no? claro. Físicos, emocionales. Pues bueno, por ejemplo, hay muchas mujeres que dedican su vida a acompañar estos procesos, que no son doctoras, que no son psicólogas, sino que deciden acompañar estos procesos y que se forman como mujeres que acompañan estos procesos. ¿Cómo se les llama a estas Pues mujeres? como acompañantas de aborto, no sé. Hay un montón ahora que ayudan a mujeres a hacer esos procesos en su casa. Pero bueno, nosotras lo que vemos ahí de dificultad es el acompañamiento integral, porque no en el acompañamiento integral pues es como un sostén sobre el embarazo, sobre la decisión, sobre el proceso médico y qué pasa después, ¿no? Y muchas de estas acompañantas pues lo que hacen es solo decir cómo te tomas las pastillas y si hay alguna urgencia, muchas no sostienen todo el proceso, que muchas veces termina siendo muy traumático. Claro, sí. Y pues ahora lo que vemos demasiado es mujeres solas haciéndolo escondidas. Eso es lo que me parece preocupante, porque si esto, ¿no? Y no sé, o sea, lo escucha una chavita que está sola, que está asustada y que no tiene ni idea de todo lo que se viene después, que justamente por lo que entiendo no es, bueno, ya pasó, pues no. O sea, yo que tuve un aborto espontáneo, fue rudísimo a nivel emocional y también a nivel físico. Justo un poco lo que creo es que aunque sea voluntario, vas a pasar también por ahí. Claro. Y es lo que no se comparte, se habla, ¿no? sí. O sea, es complejo que existan estos manuales y que quede ahí, pero no en todo lo que te va a suceder después, ¿no? Bueno, nosotras hemos tomado postura frente a esto en Proyecto Nix, que es uno de los lugares donde colaboro. Y justo nosotras, una médica, una psicóloga y yo, nos juntamos para formar a mujeres que acompañen integralmente el proceso. No que solamente sepan cómo se toman las pastillas, sino saber que es un proceso que se tiene que sostener, que es un proceso complejo y que cada mujer tiene una necesidad diferente. Claro. Sí, que también lo está decidiendo por distintas razones, sí, claro. ¿no? Y es que, o sea, por ejemplo, ya no es como de que, ay, estoy a favor del aborto o estoy en contra. Es algo que existe y es algo que tenemos que poner mucha atención y mucho trabajo en sostener los procesos de cada mujer. Claro, yo creo que por eso es importante que sea algo legal, que sea algo que esté sostenido por el sistema, porque si no, eso, o sea, siempre ha sucedido. Sí, ¿no? Siempre va a suceder. Siempre ha sucedido. Yo creo que, pues así cuando las mujeres se dieron cuenta de que, pues sí no podían estar teniendo una cantidad de hijos, ¿no? Como antes, que eran 18, 20. Sí. O sea, es que es insostenible para el cuerpo de la mujer, no es algo sano. Y para el planeta también no es algo sostenible. No, era, ¿no? Como muy complejo. Pues claro que las mujeres vieron, ¿no? Vieron de qué formas. Y aquí me gustaría mencionar también que es muy interesante que las parteras
también acompañan Sí. estos procesos. Sí, claro. O sea, que están totalmente, tienen la información, tienen todo este acompañamiento que no es nada más de, sí, te ayudo, sino es un acompañamiento integral, ¿no? La partera también acompaña estos procesos. Sí, claro. Pues es que es un proceso como, yo lo he relacionado mucho, este proceso de parir a un bebé con un aborto, también es un proceso de parir. Hay el útero se contrae, hay una dilatación de cérvix, hay cólicos, hay dolor, que son como caminos diferentes, pero en el cuerpo de la mujer pasan muchas, muchas cosas. Claro. Que, bueno, hablaba de esto también de un síndrome postaborto que no se sabe si existe o no, porque nadie ha puesto ahí el foco. Pero lo que en mi experiencia personal y en mi experiencia acompañando a las mujeres es que sí pasa algo muy fuerte, que es, lo he llamado como una confusión, porque cuando empieza la gestación, desde el segundo 1, ya hay pues todo, tu cuerpo, tus órganos, tu mente, tu bioquímica, las hormonas, las emociones, empiezan todo a funcionar para que se lleve a cabo esta gestación. Y hay un tiempo y un espacio ya para esta gestación, ¿no? Que son 40 semanas, bueno, alrededor de 40 semanas. Entonces yo siento y creo que el cuerpo se dispone ya a estas 40 semanas. Claro. Entonces cuando se interrumpe así de golpe, todo se confunde porque no hay las hormonas, como que la progesterona ya estaba súper alta, 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 y de repente ya no hay gestación, entonces baja de golpe y el cuerpo dice, ¿ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que ya estaba haciendo? Y eso genera mucha confusión en el cuerpo, pero también genera confusión en las emociones, en los pensamientos, y entras en un bucle de confusión de qué está pasando, porque estás sintiendo alivio de haber interrumpido, pero también puedes sentir dolor, culpa, una contradicción muy, claro, muy fuerte, que la gente o la sociedad nos pide congruencia todo el tiempo, ¿no? Sé congruente, y más que seas congruente con esta decisión que tú tomaste, que tú fuiste la que decidió interrumpir tu embarazo, entonces no tienes derecho a confundirte, a sentir tristeza. Sé congruente. Y eso es muy pesado para las mujeres, claro, porque la vida no es congruente en general, ¿no? O sea, esto que hablamos de la maternidad no es congruente. Y todo esto que se siente tampoco no es congruente. Todos fueron grandes madres y padres hasta que tuvieron el hijo. Y sí, uno proyecta mil cosas. Sí. Y pues aquí es donde empieza todo este tabú de no hablarlo, de mejor no decirlo, de callarlo, de que... Es como decir, se vale, sí, que te duela. No sé si tal cual como decir arrepentirse, porque tal vez también lo estás tomando por una decisión pues muy válida, ¿no? Por las decisiones que lo hayas hecho, ¿no? Yo sé que no todas las mujeres son iguales y no todas lo están decidiendo por la misma razón. Hay muchas razones, pero que se vale, ¿no? Se vale sentirte triste, se vale sentirte confundida. Que se vale muchísimo estar arrepentida. O sea, no creo que tenga nada que ver ya con haber tomado la decisión. O sea, puedes sentirte totalmente arrepentida, pero ¿qué es ahora lo que sigue? O sea, lo que sigue ahora es pues transitar ese camino que has elegido, que elegiste a partir de un montón de circunstancias que tal vez no querías, pero ahora cómo vives ese nuevo camino que elegiste, que cómo te acompañas a vivir ese duelo, esa pérdida, eso que te está pasando ahora. Sí, no. Es que estaba pensando en que cuando hay una interrupción del embarazo, las mujeres se empiezan a cuestionar un montón de cosas que tiene que ver desde la vida, qué es la muerte, claro, qué es la maternidad, sobre la identidad misma,
y muchas mujeres pierden muchas cosas, o sea, no solamente se pierde como una maternidad, o muchas mujeres sí llaman un hijo. Es muy difícil en esto del duelo por aborto voluntario o de abortar, cómo se le llama a eso que perdiste. Es una pregunta súper importante de ¿qué perdí? Porque en este contexto de no es nada, y cuando dices perdí un hijo, entonces sí era un hijo, trae un peso más no era un hijo. Yo abro una pregunta abierta, ¿no? Hay mujeres que pierden una maternidad, que pierden una semilla, que pierden un hijo, que pierden una oportunidad. Hay un montón de cosas que se pueden perder, pero es importante que cada mujer pueda decidir qué pierde, porque no muchas pierden a su hijo y eso es totalmente válido. Claro. Pero muchas sí. Y entonces dar también como esa apertura de que cada mujer pueda nombrar lo que perdió es muy, muy importante. ¿Y tú crees que haya mujeres que no necesariamente pasen por este tipo de duelos? Sí. Pues como el de, va a ser esto, va a ser igual a, vas a pasar por... Pues mira, es una pregunta controversial esto también, porque hay muchas trabas para poder vivir este duelo. O sea, por ejemplo, sales de tu proceso médico en una clínica, en tu casa, y al otro día te vas a trabajar. O sea, la mayoría de las mujeres lo hacen así, no tienen un tiempo de descanso, no tienen como una incapacidad, porque no es nada. O sea, todavía el mundo sigue diciendo que un aborto voluntario no es nada, ¿no? Entonces, pues se van a trabajar, se van a hacer su vida normal y dicen, ya pasó, ya no tengo que pensar en esto, y aunque duela mucho o aunque haya pensamientos... Sí, lo bloquean, ¿no? Sí, lo bloquean. Y lo bloquean muchas veces porque es mucho dolor, porque hay trauma, porque no hay descanso, porque no hay oportunidad, porque no saben que pueden hacer un duelo, porque un montón de cosas, ¿no? Pero la mayoría lo guarda. O porque hay mucha culpa de decir, yo lo decidí, fue mi decisión, entonces no tengo por qué ni hablarlo ni decirlo, y de hecho tengo que seguir con mi vida normal. Y entonces sí, muchas mujeres siguen con su vida normal, pero también hemos atendido mujeres que después de 10, 15 años dicen, necesito vivir este duelo, necesito darle un espacio, nombrar todo esto que viví. Y entonces ahí hay duelos que han pasado muchos años y que salen. Qué interesante, porque no quiere decir que deja de doler, que deja de ser importante. En cualquier momento puedes regresar a... Y creo que en realidad así somos, ¿no? Los seres humanos, no porque hayan sucedido cosas hace 20 años, quiere decir que ya no es importante dentro de ti. Que muchas veces hay que cerrar esos ciclos, trabajarlos para, pues sí, poder avanzar. Sí. Y también creo que hay mujeres que pues no pasan por este duelo, ¿no? O sea, hay mujeres que sus circunstancias, su manera de vivir, como son, no las lleva a vivir un duelo. O sea, creo que es válido vivirlo o no vivirlo. Pero también, o sea, hay esta cuestión de que lo reprimen, y también hay una cuestión de que hay muchas mujeres totalmente desconectadas de su cuerpo, que no es culpa de ellas, es culpa de todo un sistema que nos dice que nuestro cuerpo no es bueno, que hay mucho tabú todavía en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces están tan desconectadas de su cuerpo que como que no integran la experiencia. Y entonces, pues solamente lo pasan y ya. Hay un montón de cosas, o sea, y todo es válido siempre y cuando estemos conscientes de, o sea, tal vez si hay mujeres que están conscientes de su cuerpo, de su situación y todo, y dicen, no perdí nada, estoy totalmente bien, que son pocas. Claro. Son pocas que están como totalmente conscientes. Las otras son las que no lo tienen permitido, las que están desconectadas, las que les da mucha vergüenza, mucho miedo, y también las que no saben que pueden vivir este duelo. Sí, porque también algo que más allá de cómo lo decidas, es lo que ya pasa, ¿no? Como decías hace rato, o sea, el cuerpo ya se estaba preparando para algo. Sí. Ya el cerebro estaba llevando un camino. Entonces es muy complejo que realmente no te pase nada, ¿no? Claro. Que ni cosquillas sientas con esa
con esa decisión. Y también qué importante es que te sostenga, pues sí, el sistema, en principio el sistema médico, ¿no? Sí. Que no sea algo que vivas, pues, en esa soledad. Sí. ¿Y cómo funciona este acompañamiento que en NICS, se llama NICS, ¿no? ¿El proyecto NICS? Ajá. Ajá. ¿Hace cuánto que estás con este proyecto? Pues en Proyecto NICS tenemos ya formalmente casi 2 años bueno, cambió el nombre, pero ya como lo que estamos trabajando, casi 2 años. Y pues aquí tenemos dos proyectos. Uno es formar a mujeres que quieren acompañar a mujeres, que en estos cursos hemos tenido a médicas, psicólogas, tanatólogas, trabajadoras sociales, dulas, enfermeras, que quieren que quieren brindarle a las mujeres un proceso integral. Que un proceso integral justo es ver desde cómo nos relacionamos con nuestra fertilidad, un embarazo, una decisión, un proceso médico, una pérdida, un duelo, cómo se integra esto y cómo nuevamente nos volvemos a relacionar con nuestra fertilidad. Porque causa muchísimo miedo un embarazo no planeado, que creemos que lo peor que nos puede pasar en nuestra fertilidad. Entonces, después de vivir todo esto, ¿cómo nuevamente nos relacionamos con nuestra fertilidad? Que no es solamente la reproductiva, sino sobre nuestro placer, nuestro disfrute, el merecimiento, que la culpa hace que eso no exista. Claro, porque va totalmente relacionado a lo que yo puedo decidir para mí como mujer en una cuestión, como dices, de placer, ¿no? Y digo, ojalá, no sé por qué no se han hecho, pero ya deberían de haber también anticonceptivos para, pues sí, para los hombres, porque todo está cayendo en nosotras, sí, ¿no? Y entonces también la decisión, que también es un tema ahí muy complejo, y el otro día yo lo platicaba con mi esposo, decíamos, es que es muy complejo que la mujer al final del día es la que decide si quiere o no tener un hijo. Porque sí, ok, pues para que resulte un embarazo se necesita un hombre y se necesita una mujer. Es así. Aún con todo lo que la ciencia ya ha avanzado, al final del día se necesita un óvulo y un esperma. Punto. Sí. ¿No? Como lo quieras combinar, hacer, pero es lo que se necesita. Entonces, ¿por qué si es tan necesario pues el esperma, ¿no? Hay esta cosa que se dice mucho, pues no tienen derecho ellos a decidir si la mujer continúa o no continúa con un embarazo. Y tiene que ver con el sistema. Sí. Porque para mí el hecho de que decida una mujer sobre eso es por todo lo que pasa en su cuerpo y que después también los cuidados, por más que papá sea presente, los cuidados van a recaer siempre en la mujer. Entonces, es como... Es que es un proceso de soledad, ¿no? O sea, porque todo cae sobre tu cuerpo y tú tienes que poner el cuerpo. Las mujeres ponen el cuerpo, ponen la vida misma. Hay una frase por ahí que dicen que ser papá es muy fácil, pero ser mamá no es nada fácil, ¿no? Que conlleva toda esa soledad, que aunque estemos en una red de apoyo y que nos entiendan, nos comprendan, pero al fin el dolor va a estar en nosotras. Sí, la culpa, ¿no? Sí, es muy... Y el tema de las parejas es súper complejo en este proceso de aborto, porque justo muchas mujeres viven violencia en pareja que no están como... que no se dan del todo cuenta o que lo tienen muy normalizado. Y eso también trae muchos problemas a la hora de un embarazo no planeado. Claro, claro. O sea, sí, por eso es complejo como que se sostenga, ¿no? Desde el no estar culpando, ¿no? A las mujeres y que pueda abrirse este diálogo y que entonces... algo que yo cuando empecé a pensar sobre mi proceso con un aborto espontáneo y empecé a ver para atrás, dije, ok, a mi mamá le pasó
¿no? Y a tal le pasó, y ahora que ha abierto la conversación, de repente otras mujeres de mi familia, ¿no? Empiezan también como a decir, a mí también me pasó. Ahora, si también abrimos la conversación, nos podemos dar cuenta que más mujeres de las que creemos han pasado por abortos voluntarios, pero que por todo el tabú y por toda la hasta criminalización que existe, ¿no? Sí. Pues no se habla, ¿no? Y es como algo que tiene que mantener la gente como muy, muy en secreto y que no ayuda a que, pues, puedan pasar por ese tipo de duelos, ¿no? Hasta de depresiones, supongo, también. Sí, claro. Pues las estadísticas no formales, porque es muy difícil tener una estadística formal de cuántas mujeres abortan en el mundo, pero se cree que 1 de cada 2 aborta. Es muchísimo. Es muchísimo. Una de cada 3, perdón, que sigue siendo muchísimo. Sigue siendo mucho, sí. Y pues sí, justo cuando una habla, abre esta ventana o esta puerta para que muchas puedan hablar. Que a mí fue lo que me pasó, porque yo empecé mi Instagram, el de Abortando con Amor, de una manera anónima, porque yo creía que lo que yo estaba sintiendo no estaba bien. Entonces, de manera anónima y con un montón de miedo y culpa, empecé a escribir ahí cómo me sentía. Así de que siento esto, me pasa esto, me duele, estoy triste, ¿por qué me pasó esto? Estas son las preguntas que tengo ahora. Y empezaron a llegar un montón de mujeres a decir, yo también siento eso. A mí también me pasó eso. A mí también, yo también. Y entonces ya pues que se empezó a formar una comunidad de mujeres que estaban pasando por lo mismo. Y entonces yo dije, ay, bueno, no estoy mal, no estoy loca. Nos pasa a muchas, a la mayoría, pero no hay un lugar ni un espacio para poder hablarlo. Claro. Sí, porque en principio tienes que buscarlo, ¿no? O sea, sí, así como cuando quieres tener un parto respetado, tienes que buscar a la gente que se especialice en eso, porque no todo el mundo lo va a hacer. Pues también cuando hay este tipo de decisiones, también tienes que buscar a los especialistas. Tú hace rato mencionabas que fue a partir de que leíste Cartas íntimas tras un aborto voluntario. ¿Cómo llegaste a ese libro? ¿Alguien te lo recomendó? ¿Cómo fue o sea, tú decías, yo me siento así, intentaste, ¿no? Con una terapia, pero la terapia pues realmente no estaba ayudando, sino creo que te estaba llenando de más culpa. Sí. ¿Cómo es que llegas a esta autora? ¿Cómo es que llegó a ti otra perspectiva y saber que podía haber un acompañamiento? Bueno, creo que fue el algoritmo de la vida y de Instagram. Ok, bendito algoritmo. Sí, sí, sí. Bueno, te lleva a lugares feos, pero también a lugares que lo necesitas demasiado. Pues yo conocí a Eva Puig, que es la autora del libro Cartas íntimas tras un aborto voluntario. Y ahí pues ya mi mente y todo lo que sentía tuvo validación. Y tener validación en este proceso es el punto primordial para poder avanzar en todo esto que duele e incomoda. Cuando ya me sentí validada que lo que estaba sintiendo no estaba mal, que no estaba loca, que no era la única, se abrió ya pues otra mirada de cómo poder avanzar en este duelo. Y bueno, después ya de que yo transité el duelo, dije, tengo que ayudar a que más mujeres no pasen por esto sola, o dar visibilidad a que que el duelo por aborto voluntario existe y que es real, que existe, que es válido, que muchas mujeres lo pasamos, pero la mayoría lo vive en secreto. Claro. ¿Cómo pueden contactar a este proyecto que acompaña a Nix? Pues en las redes sociales tenemos a Proyecto Nix, Proyecto Nix Comunidad, y mi proyecto personal, que es Abortando con Amor. Ok. Pues de verdad muchísimas gracias por estar aquí, por haberme compartido pues esta experiencia y
y que además estés llevando este proyecto a más mujeres porque seguramente se necesita mucho. Se necesita, como dices, visibilizar, abrir la voz, que muchas mujeres no se sientan solas, sino acompañadas. Así que agradezco tu proyecto y que hoy lo estés compartiendo conmigo. Muchas gracias. Solo me gustaría decir que tenemos el círculo terapéutico para transitar en comunidad del duelo por aborto voluntario. Es un círculo que está apoyado por una fundación. Y entonces que nos pueden contactar todas las mujeres que necesiten entrar a este círculo. Es totalmente gratis casi, solamente pedimos una cuota de inscripción, pero para todas las mujeres que necesiten un acompañamiento y que no tengan los recursos para acceder a él, tenemos este círculo, que es un lugar muy, muy hermoso, donde nos validamos a través de las otras y llevamos una metodología que hemos creado para acompañar este proceso y que puedan integrar todo esto que se vive en silencio, que se pueda integrar y que se pueda validar. Y ¿Cómo pueden acercarse a este círculo? En Proyecto Nix, en el Instagram, ahí está en la biografía la lista de espera. Ok. Ahí pueden entrar al link y registrarse en la lista de espera. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Itzel. Muchas gracias a ti. Gracias por estar aquí. Gracias. Y pues a ustedes por acompañarnos en un episodio más. Gracias por escucharnos. Acuérdense de escribir los comentarios que a mí me funcionan mucho para saber pues cuáles son los temas que les interesan o las dudas, para que también después, Itzel, si tienen más dudas, pues me pueda ayudar ahí a responderlas. De verdad, muchas gracias por seguirme acompañando en este proyecto. Este podcast llega a ti gracias al apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, UNFPA.